Ha complementado su formación con diversas actividades académicas, como talleres de matemáticas y robótica, labores de divulgación científica y ayudantías durante la preparatoria, además de cursar el diplomado en semiconductores. En el ámbito de investigación ha participado en proyectos de alto impacto, logrando un pase a la etapa nacional en el concurso del INATEC 2024 como ganador de la convocatoria Misión Grandeza, lo que le permitió realizar una estancia como interno en el Centro de Vuelo Espacial GODA de la NASA, colaborando en un proyecto de robótica modular y simulación para la exploración espacial. Esta experiencia le brindó la oportunidad de desarrollarse en un entorno internacional de alto nivel, fortaleciendo sus habilidades para enfrentar desarrollos tecnológicos complejos, mediante trabajo colaborativo e interdisciplinario. Y también esta convocatoria pues es la que lo trajo a estar en esta plática. La plática, como ya ustedes por ahí saben, se llama De Lisura a la NASA, cómo transformar retos en oportunidades. Y bueno, démosle un aplauso por favor a Cristian, que está aquí. Buenas tardes, yo me llamo Cristian Chacón, soy estudiante aquí en el sur y pues les voy a hablar sobre esto, de Lisura a la NASA, porque no se me ocurrió otro nombre que poner y también lo que me deja esta experiencia. Ok, bueno, vamos a hablar del día, primero un poco de contexto, luego vamos a ver unas preguntas y luego pues otra pregunta aparte, porque las preguntas son importantes y pues se tiene que dar una buena solución a estas respuestas, ¿no? Entonces, primero un poco de contexto. Contexto primero sobre mí. ¿Quién soy? Bueno, soy estudiante aquí. Me llamo Cristian Chacón Mateo, soy ingeniero aquí de Moroleón, estudio ingeniería electrónica. ¿Me gustan los dominos? Bueno, aparte de los dominos hay otras cosas que me gustan. Por ejemplo, pues me gustan los animales, desde una foto de perrita. Me gusta viajar, tomar fotos, y me gustan los memes, cosas normales, como tú. Pero me gustan los dominos. ¿Por qué me gustan los dominos? Porque hay algo que se llama efecto dominó. No sé si lo conozcan, cuando algo muy pequeño como que va tirando hasta que llega algo gigante, ¿no? Y aquí no se alcanza a ver, pero el efecto dominó que comenzó todo esto y la razón por la que estoy aquí es que está ahí abajo, este papelito. Sí, básicamente la responsable de que yo esté aquí, dándoles una plática de que yo esté aquí enfrente de ustedes, es la maestra Trini, precisamente. Ella es la culpable de todo esto. Porque ella fue la que, estando yo ahí en el edificio de los que están por TICS en TICS, estaba sentada ahí haciendo tareas, perdiendo tiempo, y llegó y me dijo, precisamente hace un año y 2 meses, me dijo, oye, mira, de ahí está convocatoria, ¿te quieres animar a participar? Y me echó la sal, me dijo, yo creo que tú supes quedar. Y ya a partir de ese momento pues, me empecé a creer y dije, bueno, podría participar, ¿por qué no? Entonces, a partir de ese momento yo empecé, vi lo que es la convocatoria, a partir de este papelito, y pues se llamaba Misión Grandeza. Y bueno, esta convocatoria básicamente es a nivel estatal, casi 70 solicitudes. De estas 70 solicitudes tuvieron que mandar videos, currículums, también pues llamadas de seguimiento, lo que fueron entrevistas y todo. Fueron 5 meses de espera. En esos 5 meses estaba pues básicamente en el limbo. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar con esta convocatoria y ya se estaba perdiendo la fe, la esperanza, ¿no? Pero pues llegó un día en el que sacan los resultados, en junio, básicamente. En esos 5 meses de espera fueron los que me empezaron como a cambiar algo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y bueno, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer? Pues como 5 compañeros que fuimos allá a los centros de investigación de la NASA. Mi compañera Isabel de Romita, mi compañero Diego, que es de León, mi compañero Brandon, que es de Irapuato, y mi compañero César, que es de Celaya. Esta parte también es importante decirla porque pues precisamente un punto importante de esta convocatoria es que estaba abierta a todas las personas que quisieran participar, de licenciatura, de maestría hasta el doctorado. Y de esas personas de licenciatura, maestría y doctorado, nosotros 5 fuimos los que logramos destacar a todos los demás y pues logramos llegar hasta allá. Ok, contexto. Ya después de haber ganado, ¿qué es lo que sigue? Pues uno dice, pues ya te ganaste un viaje, ¿no? ¿Qué es lo que incluye ese viaje? Pues nada más el hecho de saber que tú ya ganaste algo, ya te hace sentir muy bien. Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, la gente no aprecia cuando hay unas convocatorias, cuando hay intercambios, por ejemplo, que no solamente es ganar un viaje, también tienen que ser otras cosas importantes, pero antes de partir,
pues tiene que verse la visa, tiene que verse los patrocinadores, tiene que verse también lo que es el alojamiento, el transporte, etcétera, 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 y todo lo que incluye la beca y los eventos. Estas cosas fueron organizadas a partir de la convocatoria que ya les mencioné, que se llama Misión Grandeza. Es por parte del Instituto de las Juventudes, que regularmente sacan convocatorias, y esas convocatorias se las pueden ver ustedes en sus páginas y demás. Pero este en particular era como un poquito engañoso, ¿no? Porque varias de estas cosas no las puede saber uno si no hay un intercambio académico. Por ejemplo, la parte de los patrocinadores, estos como cultura general, pues si les interesaría en algún momento viajar al extranjero, nosotros no lo sabíamos, nadie lo sabía, que se requiere un patrocinador externo, o sea, alguien que diga externo al centro donde vas tú, en este caso, en NASA, que diga, yo avalo a esta persona para que vaya a este centro. Nada más que diga, sí, ahorita, sí pasa. Y te dan un número de identificación, como aquí el número del motor de Jitsu, y pues ya puedes pasar con eso como estudiante. Pero ¿qué pasó después de esto? Pues después de esto mi vida prácticamente tuvo un giro, no de 360 grados, porque se llega al mismo lugar, ¿no? Tuvo un giro completamente inesperado. ¿Por qué? Porque de repente, pues estábamos en todas partes. Estábamos en los periódicos, estábamos en internet, si buscan mi nombre en Google salgo. Entonces, existen ciertas cosas que llegan con esto, que como que a veces a muchas personas se les pone como engorrosidad el hecho de participar en este tipo de convocatorias, pero también es como un reconocimiento. Alguien dijo a veces que qué bueno que estaban ya empezando a reconocer a las personas de México, porque pues sí, efectivamente en México existe muchísimo talento, aquí en Guanajuato existe muchísimo talento, en el sur existe muchísimo talento, muchos, no vamos ahorita a contarlos, pero muchos exalumnos de aquí del sur están en empresas también en Estados Unidos. Entonces, todos podemos. Es la enseñanza básicamente, que todos podemos. Y bueno, ahora hablando un poco del lugar, ya les contesto sobre mí, sobre el lugar. Yo estoy aquí en el centro de Maryland, en el centro de vuelo espacial Ecuador, que está en ese estado, está ahí, Maryland. El centro es aquí de la derecha, y pues básicamente es el centro más grande de la NASA. Es uno de los 10 centros de ingeniería e investigación de la NASA, el más grande porque tiene más de 10.000 personas trabajando ahí continuamente, y pues está muy padre. El estar ahí sí se siente mucho el ambiente de lo que es la ingeniería, de lo que es la creatividad, de lo que es la colaboración. Todos pueden ver desde ahí. Es una foto aérea. Esto es de antes de pandemia. Esa foto, el centro principal es este que está aquí, el más grande, del que estaba la foto al inicio de la conferencia. Y pues esta fue una experiencia impresionante. ¿Por qué? Porque el hacer una estancia de investigación, el hacer un intercambio, el ir a otro país, ese mismo hecho de ir a otro país, yo jamás había salido del país básicamente, nada más una vez como por 3 días, que ahorita les hablo un poco más de eso. Pero el hecho de estar ahí en el centro, de ver el logo de NASA ahí atrás, de ver la nieve, que no conoces. En la foto aquí de la derecha, estamos ahí con uno de nuestros vecinos, que curiosamente donde llegamos a rentar ahí en Maryland, resultó que nuestro vecino era mexicano. Qué pequeño es el mundo. Los mexicanos estamos donde quiera, ¿no? Entonces, ese pequeño detalle de que nuestro vecino fuera mexicano nos hizo una ayuda enorme ahí, porque ya nos sentíamos como tal, como si estuviéramos así como náufragos, que no sabíamos el idioma, por ejemplo, que algunas expresiones que en inglés que conocíamos tal vez no era más práctico a nivel de la calle, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, esto nos vino a salvar muy bien. El hecho de que el vecino nos acogiera en su casa también, nos recibiera bien, nos diera hasta de comer también, se preparaba por el poblano, porque él es desde el pueblo, el señor Pablo. Todo ese tipo de situaciones transforman la mentalidad. También en la parte de que uno está en un país diferente, le llaman primer mundo, no sé de dónde. El hecho de que puedes ir a conciertos, por ejemplo, de que puedes hacer esparcimiento en ciertos lugares, de que existen también varias situaciones que se presentan a las que tú puedes asistir, eventos culturales, y hacen ver que la realidad de todo esto no es como tan académica. Por ejemplo, aquí tuve la oportunidad de ir a Nueva York, que es la parte izquierda, que está en el Square. Hubo un festival de Día de Muertos, ese día, el 2 de noviembre que fui, era un festival de Día de Muertos. El hecho de ver la cultura mexicana presente también ahí en Nueva York fue impresionante, y pues lo que les decía, la nieve. O sea, yo sí me sentía como un niño chiquito ahí jugando con la nieve. ¿Por qué? Porque nunca la había visto.
mis compañeros estaban igual. O sea, toda esta parte también del ver tanto la cultura como el mismo entorno, como también la parte del desarrollo científico, es súper importante. Y aquí del lado derecho lo que se puede apreciar es el telescopio Roman, Nancy Roman, que es el que se está ahorita construyendo ahí en lo que es la NASA en Goddard. Una cosa bien interesante que también puede ver ahí es que cuando nosotros llegamos, tengo una foto después, ese telescopio estaba, el cuarto que vieron ahí, que voy a pasar una foto más grande, estaba completamente vacío. Y cuando nosotros nos fuimos ya estaba construido el telescopio, en meses, en cuestión de meses, de septiembre a enero, ya estaba ahí construido, ya estaba ensamblado y todo listo para lanzarse. Entonces, la cuestión también es que, por ejemplo, en esta parte de la culturalidad, uno no sabe de lo que se pierde, por así decirlo, al no expandir como tal tus perspectivas. O sea, uno piensa, el mundo no es aquí solamente Moroleón, no es aquí solamente Uriangato, el mundo no es solamente Guanajuato. El expandir el pensamiento y el ver más cosas es lo que nos hace crecer también nosotros como personas. En este caso, yo pude ver ahí de cerquita, tenía otra foto también ahí con este cuadro famoso. Igual otra vez en el Times Square. Pero el hecho también de conocer personas es una parte fundamental porque somos seres sociales. El hecho de conocer otros internos, no solamente pues, que eran de Estados Unidos, eran internos de varias partes de Estados Unidos e internacionales también como nosotros, porque es la primera vez desde pandemia que aceptan estudiantes internacionales y desde muchísimo antes de pandemia nosotros fuimos los primeros internos que recibieron en Asia, de México. O sea, fuimos los primeros después de que la pausa de la pandemia y después de este tipo de situaciones, fuimos los primeros nosotros. Pero el hecho de conocer personas, de ver sus puntos de vista y todas estas situaciones, tanto de ingeniería, por ejemplo, como personales, ayuda mucho a la parte de lo que sí, que se trabaja precisamente para ustedes. Y me interesó la manera en la que trabajaba yo para robótica. Sabes, de electrónica. Porque como saben, aquí la carrera es electrónica, no robótica, no electrónica, tiene terminalidad en mecatrónica, pero es electrónica. Entonces aquí yo trabajo en el edificio 5, en esta rama, 544, y pues ahora sí. El proyecto en el que trabajé se llama Robótica Modular para Aplicaciones Espaciales, es parte de la rama de ingeniería que se comentaba, y pues básicamente mis tres mentores eran tres personas que eran de diferentes nacionalidades. Uno se da cuenta también de que en Estados Unidos hay muchos inmigrantes, a pesar de lo que se diga, es gracias a estos inmigrantes que pues estos proyectos como el que yo les voy a hablar salen adelante. Entonces el doctor se llamaba Umesh Patel, de la India. El maestro Charles, él era un inmigrante italiano que llegó ahí a Estados Unidos a estudiar la universidad. Después se especializó en circuitos impresos, en sistemas electrónicos, entonces ahí nos estuvimos apoyando con él. Y el maestro Jake Rosenthal, él también nos ayudó en el proyecto. Él lleva más de 15 años, creo, no, 10 años tutorando internos. Y él fue interno en NASA 6 veces antes de llegar ahí. Nos contó que él intentó 6 veces llegar a trabajar ahí al centro y hasta como el 8º año lo aceptaron. 8 años intentando trabajar en NASA para que el 8º año ya te digan, te vamos a dar un puesto bajo. Entonces, no tuve mis propuestas tampoco, pero lo importante es saber también que un tema importante que si no lo puse en la presentación es que, por ejemplo, nosotros estuvimos ahí en el proyecto 16 semanas, que es un semestre básicamente. Desde el inicio, a la semana número 4 o algo así, el mentor, Umesh Patel, nos dijo que le gustaba cómo estábamos trabajando, pero que desde ese momento nos decía que nosotros no podíamos quedarnos ahí como internos, porque generalmente lo que se hace es que cuando uno llega como interno a NASA, pues llegas a tu trabajo, terminas tu semestre y después te renuevan. Te dicen, ok, me gustó cómo trabajaste, ven en verano, ven en las vacaciones de verano, ven en otoño otra vez, ven en primavera. Y así se la pasan como siguen internados, porque esa cultura ya de las prácticas profesionales
es como continua, no es como que nada más un semestre sea de prácticas, ¿no? Ahí se lleva a cabo mucha interacción entre lo que es la escuela y lo que son las industrias, en este caso pues NASA, pero a nosotros no nos podían renovar porque no éramos estadounidenses precisamente. Entonces ahí uno empieza a ver que hay ciertos retos en los cuales no podemos influir, no está en nuestro control. Ahora, este es el nombre del proyecto. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, los objetivos de este proyecto pues eran, ellos ya tenían un robot que estaban haciendo desde hace como 3 años, ya tenían un prototipo que era medianamente funcional. Nuestro trabajo era ver ese prototipo y mejorarlo. Y como segundo objetivo teníamos también implementar un entorno de simulación robótica, tanto para un manipulador que es un robot y pues el rover este. Los rovers, si no son familiares con este término, son como los robots que están aquí. Este se llama Turbo, es como tortuga, tiene un bracito y pues, es un robot. De estos robots precisamente se utilizan en la exploración espacial. Pero ¿por qué es importante la exploración espacial y por qué son importantes los robots en este ámbito? Bueno, porque primeramente es mucho más fácil mandar un robot al espacio que mandar a una persona al espacio. ¿Estamos de acuerdo? También esto reduce muchísimo los riesgos a la hora de realizar mantenimiento y facilita muchísimo las tareas de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos a Opportunity, a Perseverance y a otro Curiosity. Sí. Estos rovers estuvieron en Marte, estuvieron en algunos otros también que hubo prototipos en la Luna, que han estado en diferentes lugares, no extraterrestres más bien, para recolectar muestras, para analizar muestras. Son como laboratorios pequeños y pues nosotros nunca podríamos llegar a ese nivel de investigación si no desarrollamos primero, por ejemplo, naves espaciales, trajes, sistemas de reciclaje de líquidos. Todo esto entonces en un futuro puede permitir lo que es la colonización espacial. Ok, ¿por qué es importante la robótica? ¿Y ahora qué significa modular? Bueno, en robótica, pues es básicamente el tema principal. Lo que es modular significa básicamente que un robot se pueda como armar con piecitas de Lego, que tú digas ya se descompuso un motor y se lo puedas quitar fácilmente y lo reemplazas. Eso es que sea modular, por ejemplo. Que si ya se le quemó una placa porque conectaste algo mal, que no tengas que desarmar todo y no tengas que volver a hacer otro robot, sino que nada más le quites la placa y le vuelvas a poner otro, ¿no? Diferente. Que ahora quieres que sea más grande, pues le pones más capacidad de procesamiento, le cambias la placa y todo sigue funcionando. Eso es que sea modular y permite precisamente que tengas un mejor control sobre los componentes. Aparte pues de que se puede reconfigurar, como este robot que está aquí abajo, que es de Carnegie Mellon, una universidad muy prestigiosa allá. Nosotros teníamos un rover que pues básicamente las llantas eran un sistema separado, la tracción era un sistema separado de lo que era pues la computadora principal, y pues básicamente teníamos que dividirnos para cumplir los objetivos en las 16 semanas, porque no teníamos más tiempo, y eso nos lo deja muy claro. Primero tuvimos que ver la teoría en un repaso de lo que es robótica, porque es importante recordar que pues para hacer ingeniería se requieren ciertos fundamentos, y después hicimos simulaciones, pues integración de sistemas y pruebas. Ok, estas son 2 fotos del prototipo inicial de la simulación, porque para el desarrollo de este proyecto a mí me tocó estar a cargo de la simulación. Yo hice 2 simulaciones, una para el rover, que es la primera que está aquí, y luego hubo otra simulación para el brazo robótico. No es sencillo hacer simulación, porque para hacer simulación tienes que saber cómo funcionan todos los sistemas, y aparte de que tienes que saber cómo funciona todo lo que estás haciendo, tienes que entender otros factores que pueden afectar como tu simulación. Pero ¿por qué es importante hacer simulación? Pues porque así no dañas componentes, de esa manera también haces pruebas más rápido, de esa manera puedes tú saber qué está mal en un modelo antes de que quemes, por ejemplo, un motor, que lo conectes mal. Entonces, este desarrollo del proyecto me enseñó muchísimas cosas que pues a veces aquí en lo que es el aula, pues puede que uno las pasa por alto, que no las tome en cuenta, pero ahí te vas dando cuenta que son muy importantes. Este que está aquí a la izquierda es el primer prototipo cuando ya empecé a implementar unos sensores total, y el de la derecha es el brazo robótico. Este brazo robótico es un brazo normal, un manipulador normal, industrial. Se parece al que de hecho tenemos aquí en el laboratorio de electrónica, y pues yo me encargué de eso. En esta parte también era importante destacar que lo que se buscaba era hacer un robot como el que les enseñé al inicio, de Tortuga, que tiene un brazo robótico,
y por lo tanto había que planificar algo que se llama planeación de trayectorias y evasión de obstáculos. Que pues, para nosotros es muy sencillo decir, pues le das la vuelta, pero los robots, como piensan por sí mismos, por así decirlo, se les tiene que dar instrucciones precisas para que con una trayectoria en particular toquen una pared, lo que está ahí en medio. Entonces, esta parte de cómo hacer esto, de que evadir obstáculos, se llevó a cabo usando Machine Learning, básicamente, inteligencia artificial, si lo quieren ver así. Entonces, si se va aplicando, ya no es solamente electrónica, ya no es solamente robótica, ya no es solamente sistemas, ya no es solamente inteligencia artificial, ya no es solamente un proyecto que involucra una sola cosa. Es un proyecto que involucra a personas de varias disciplinas y pues básicamente aquí el prototipo final de la simulación fue este que está aquí, que le estoy poniendo. Ya tenía los sensores implementados, ya tenía como tal la forma del robot real. Todo esto se hizo, por ejemplo, en SolidWorks, todo esto se hizo también en sistemas en lo que fue ROS, que se llama todo el sistema operativo que se está utilizando para controlar todas las cosas. Son términos que pues, ustedes tal vez pueden parecer ajenos, un poco familiares, un poco avanzados, pero agarrándole el hito se puede llegar a entender muy bien estos conceptos. ¿Por qué se los digo? Porque yo cuando llegué allá no sabía prácticamente nada de esto. De simulaciones sabía por las cosas que he hecho aquí, pero de robótica como tal, de simulación así en computadora, yo no sabía nada. Entonces tuve que llegar allá y aprender. Y eso me lleva a la siguiente parte. Pues que hay ciertas dudas que nosotros nos pueden dejar como preguntas para reflexionar, ya después de todo el trabajo. Pues para que se inspiren, si se puede, para que se tomen un café con galletas, como dice ahí, como decía en el anuncio, mientras se escuchan. Generalidad, trabajo en grupo. Ok. Esta pregunta es muy difícil de contestar, así que no se nos voy a contestar, nada más como tal. Pues la respuesta está en todo el trabajo que ustedes ponen. En las noches que se pasan estudiando ustedes, en todas las veces que han fracasado en intentar algo, en todas las horas invertidas en que aprendan ustedes algo. Genialidad o trabajo. Generalmente cuando alguien ve a una persona que gana una medalla, por ejemplo, de las Olimpiadas, o una persona que gana un concurso, no sé, de Innovatec, por ejemplo, uno dice, no manches, es un genio. Una persona que fue a NASA, por ejemplo, allá los estaban los ingenieros de la NASA, dicen, no manches, trabaja en NASA, es un genio. Ellos mismos nos lo dijeron, la verdad es que no somos genios. Somos personas normales que le dedicamos mucho tiempo a estudiar. ¿Por qué? Porque si tú dices nada más así, si se lo calificas así, no, esa persona hizo esto porque es un genio, esta persona hizo esto porque así es. O sea, estás aventando a la basura literalmente todas las horas de esfuerzo que puso en algo, todas las horas que le dedicó precisamente a esforzarse, todas las horas de trabajo duro, todas las horas de desvelos, por ejemplo, le estaba diciendo. Entonces, no digan que solamente las cosas son porque sí, porque así están destinadas, porque es un genio esta persona. No es así, la verdad es que no. Esas desveladas a las 2, 3 de la mañana, por ejemplo, haciendo las tareas estas de la materia de control que tenemos nosotros, son lo que me trajeron aquí, a final de cuentas. Es la verdad, o sea, que les diga, por ejemplo, también que las cosas siempre salen a la primera, es otra cosa que decimos ahí en la electrónica, que nos la comentan mucho los maestros, es que nada sale a la primera. Ninguna práctica sale a la primera. Que les diga que sí, les está mintiendo. Intentar 10 veces. Meterse en proyectos, por ejemplo, no solamente el estar aquí. Esta diapositiva anterior, por ejemplo, estos son pocos de los concursos en los que yo he participado desde hace más de 12 años, por ejemplo. Entonces, no es algo tampoco que se lleve de la noche a la mañana y no es algo que solamente se lleve estudiando. O sea, uno tiene que mantener cierto equilibrio en su vida para que en cierta manera, hallando ese equilibrio, pues pueda descubrir también lo que sea que te guste. Por ejemplo, yo realicé un poco de programación anteriormente, programación móvil, programación web. Esa parte hizo algo de lo que me ayudó para entender conceptos que después diría, no, si nunca los voy a aplicar. Pues sí, los aplicaste en ese proyecto en el que estuviste. También en la parte de las actividades recreativas,
porque hay que liberar también un poco de lo que es el estrés, aprender otras habilidades, ellos son los scouts, por ejemplo, y pues intentar también. Este fue el concurso de ciencias básicas regional del Colegio de Ingenieros de León, allá por 2017, y yo gané el primer lugar estatal. Y ese primer lugar estatal también fue producto de que yo había participado en ciertas competencias de matemáticas, como las que les había mencionado anteriormente, y gané medallas nacionales también. Y eso también tiene que ver con que al ganar ese concurso de ciencias básicas, yo pude ir a Estados Unidos como el premio, fue el primer lugar, el premio, ir a Estados Unidos y conocer, por ejemplo, el centro de Houston de la NASA. Desde ahí empezó la idea, ¿no? NASA. Al ver los cohetes, al ver que ese esfuerzo, que todo eso que yo les había comentado, había valido la pena para llegar hasta ese lugar, uno empieza a pensar así como de, ok, pues si valió la pena, ¿por qué no intentarlo otra vez? Y fue lo que me llevó a intentar participar en la convocatoria de Misión Grandeza, que les había comentado. Ok, otra pregunta interesante de las que les quiero dar una respuesta y no se las voy a dar es habilidades técnicas o habilidades blandas. Pues las habilidades técnicas son todas aquellas que ustedes desarrollan aquí, por ejemplo, al decir, resuelve esto, haz este problema, saca esta cuenta, resuelve esta cosa que estoy poniendo yo como maestro, porque permite realizar tareas en concreto y son importantes. Pero también existen las habilidades blandas, como por ejemplo la comunicación efectiva, de hecho, no solamente la comunicación. Todo lo que es la colaboración, el trabajo en equipo, son habilidades que nos permiten interactuar tanto dentro como fuera de un equipo. El hecho, por ejemplo, de comunicar los resultados de una investigación suele ser casi tan importante como la misma investigación. ¿Por qué? Porque si tú haces, no sé, con mucho esfuerzo una investigación y al final se le expones a alguien y no te entiende, por ejemplo, si yo les hubiera llegado nada más aquí a decirles, yo hice un robot que tenía tracción diferencial y lo simulé en SolidWorks usando un método de Von Mises para análisis de esfuerzos, no me van a creer, si no les doy algo de contexto. Entonces, el tratar de tener esa comunicación efectiva es también casi tan importante como el que yo se pase del proyecto, por ejemplo. Entonces, ¿cuál de las dos es más importante? ¿Cuál de las dos ustedes pensarían que es más importante al trabajar en NASA? Pues ninguna de las dos son igual de importantes. Ahora, ¿cómo se trabaja en equipo? Les había presentado ya a mis compañeros, a Diego y a César. Con ellos estuve trabajando en este proyecto. Y desde el inicio, nosotros nos comunicamos precisamente para decir, ok, este es el proyecto, estos son los objetivos, vamos a empezar a hacerlo, hay que dividirnos en las tres. Y eso es parte muy importante y es la razón principal por la que se hace el trabajo en equipo. Porque si una sola persona hubiera intentado hacer todo el proyecto, no hubiera salido en 16 semanas. Entonces, este trabajo en equipo es súper importante y siempre van a tener que hacerlo. Y no solamente aquí, sino en todas partes a donde vayan a trabajar, por ejemplo, a donde vayan a ustedes a hacer investigación, a donde vayan ustedes a una industria, siempre van a tener que trabajar en equipo. Ninguna persona es una isla. Todos tenemos que trabajar en equipo. Y todos tenemos que trabajar en equipo no solamente con personas que digas desde tu misma carrera. Que no, que los de electrónica son los mejores, ¿no? Que no, que los de sistemas son los mejores. Que no, que los de gestión son los mejores. Eso no es cierto. Ustedes lo saben. O sea, se lo dicen para como hacerse una idea de que les gusta su carrera, ¿no? Pero la verdad es que no es cierto. Ninguna carrera es más importante que otra. Porque al final todos necesitamos de todos. Al hacer esto, por ejemplo, en el equipo de trabajo, trabajamos, ya les dije, con doctores con doctorado, claro, doctores que estaban apenas recibiéndose, personas con maestría, personas con licenciatura, y también trabajamos con personas que eran técnicos. El técnico, si ustedes saben, pues no es a nivel de doctorado, pero ahí en NASA, por ejemplo, los técnicos son los que hacen todo el trabajo manual de los técnicos. Y si se fijan, es así como decir, no, pues es que este es maestro, debe ser un montón, este es doctor, debe ser un montón, y es más importante que el técnico. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque son labores diferentes en un equipo. No es lo mismo el hecho, por ejemplo, de sacar los cálculos, de esfuerzos, de sacar los análisis de deformaciones en lo que estamos haciendo, al hacer una pieza, por ejemplo, en un torno. Este trabajo de hacer una pieza en un torno, por ejemplo, es parte de lo que hace el técnico. Y es igual de importante que diseñarlo, porque si a ti te ponen una máquina y nada más te dicen saca esta pieza, no vas a saber cómo hacerlo. Tienes que saber, o sea, tienes que aprender de alguien que ya lo ha hecho. Y
por eso es tan importante también que nosotros hayamos conocido gente que no fueran solamente científicos, sino que también se dedicaran más a la parte práctica. Este círculo es muy importante porque desde un inicio que nosotros llegamos, no les vamos a decir. No es como aquí, por ejemplo, que las prácticas, pues el maestro les dice con toda calma, con toda paciencia, pues tienen que conectar aquí, tienen que hacer esto, no hagan esto, por favor, tienen que sacar este objetivo ustedes y van a seguir esta serie de pasos. Pues ya al enfrentarte un problema real, nadie te va a decir eso. La realidad es que nadie te va a decir cómo hacerlo hacia el pie de la letra. Entonces, esa parte de que tú sepas cómo resolver un problema con las cosas que ya sabes y que aparte tengas que gestionarlo con un equipo, es lo que yo les comentaba de por qué no eran más importantes las habilidades técnicas que las habilidades blandas o al revés. Entonces, ahora, conocer gente también es muy importante. En este caso, el estar en NASA te permite conocer a muchas personas que tú pensarías que en otro lado no te las podías encontrar, pero por ejemplo del lado derecho, esta doctora, la doctora Margaret Domínguez, ella estudió en Puebla precisamente, en lo que fue la UAP, y llegó a trabajar allí a NASA. Entonces, el hecho de que hubiera mexicanos ahí en NASA, y no solo ella, por ejemplo, también conocimos al gerente de contratación de recursos humanos de NASA en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Él es mexicano. Entonces, el hecho de que gente haya llegado ahí, que sean mexicanos, no, pues a nosotros nos dijo, en el futuro podemos estar ahí en el mismo lugar en el que están ellos. ¿Cómo lo haces? Pues teniendo los contactos. El hecho de conocer personas, de relacionarte con otras personas, esa foto fue el día de la presentación final, por ejemplo. Antes de esa presentación final, salimos así como a lo que ellos llaman el lunch, que sería como el desayuno. Estuvimos platicando con muchas personas y muchas de esas personas nos dijeron, oye, agrégame aquí, por ejemplo, en LinkedIn, que es la red más profesional, por así decirlo, de trabajo. El hecho de tener esos contactos, uno puede decir, no, pues estoy coleccionando Pokémones, ¿no? Porque tengo ahí 300 contactos en LinkedIn. No me sirve de nada tenerlos ahí. Es como Facebook, que le sirve tener 3.570 amigos y nada más dan una 5. El chiste es mantener esas conexiones, precisamente. El mantener las conexiones es lo complicado, lo que nos dijeron desde allá. Ustedes, no les sirve, nos dijo un señor que es jefe del departamento de inclusión y de justicia, como lo que sería el comité de honor de allá, de una sección, Eddie González, que también es mexicano, nos dijo, pues la parte más importante de todo este tipo de contactos que ustedes hagan aquí es mantener. O sea, lo más importante es que ustedes mantengan todos los contactos que tengan, porque no solamente de decir, pues ya se fue ahí. Tienen que hablarles, por ejemplo, compartir lo que hacen, para que así, si ustedes hacen una red de personas que realmente tengan cierta cercanía con ustedes, pues después cuando ocupen, por ejemplo, ir a algunos de estos lugares, y les digan, oye, voy a ir hacia acá, o oye, tienes una carta de recomendación porque nosotros trabajamos contigo, les digan que sí. Y eso les puede abrir muchísimas puertas. Pero no solamente para el ámbito profesional. Aquí al lado izquierdo, esta señora que está ahí en medio, esta señora es dueña de un restaurante que se llama La Sirenita, que está ahí también en lo que es el estado de Maryland, en Harrisville, que es donde nosotros nos estuvimos quedando. Y pues básicamente esta señora había llegado ahí hace como 30 años a Estados Unidos, lleva 35 años, lleva 37 años, perdón, trabajando ahí en el restaurante, y empezó como lavaplatos en ese restaurante. Tiene un restaurante coreano originalmente, y ya llegó de Puebla también, porque hay muchas personas por ahí. Llegó de Puebla, trabajó de lavaplatos durante 15, 20 años, y después compró el restaurante. Así que ahora el restaurante es de ella, una americana. Y esta persona, esta señora también ha hecho muchísimas, hizo muchísimas horas ahí también en lo que es el vecindario, porque como hay muchísimas personas que son inmigrantes y que son ilegales para acabarla, porque desgraciadamente viven esa realidad,
Ella lo que hizo fue hacer ciertas cosas culturales, fiestas de placita, como las que hay aquí en el jardín, por ejemplo, juntar a la gente, y el punto es que hicieron una comunidad mexicana allá en Estados Unidos, en Heights, en Maryland. Y esta parte es súper importante porque ella nos dijo, no, pues saben que ustedes si vuelven a venir aquí, yo les pongo el alojamiento, yo les ayudo con lo que necesiten. Y pues ya, aquí está el número, por ejemplo. Por eso es importante también el construir relaciones. Por eso es importante también el hablar con la gente, por eso es importante también el compartir este tipo de experiencias para que otras personas que tengan un objetivo en común con nosotros pues puedan aprender y puedan también seguir, trazar un caminito, decir, esta persona lo hizo así, y ya no sería como caminar sobre piedras, ¿no? Sería como más bien que ya existe un camino, esta persona dejó las puertas abiertas, y pues yo puedo pasar también por ahí para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, el hecho de que haya sido la primera vez que mexicanos, desde antes de pandemia, fueran a NASA, como fuimos nosotros, abre las puertas pues, para que vayan más, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas son importantes porque a partir de Estados Unidos y también al embajador de México en Estados Unidos, al licenciado maestro Esteban Montezuma, nos unimos ahí con el mole blanco en el restaurante de las Sirenitas, estuvimos platicando. Pues uno nunca pensaría tampoco conocer a gente de esa talla, por así decirlo. Entonces, este tipo de contactos, este tipo de situaciones del network. Tiene fuerte, Cristian. También este tipo de situaciones, como las experiencias internacionales, abren puertas a que nosotros pues, compartamos la experiencia, como lo estoy haciendo yo ahorita con ustedes. Por eso, a raíz de todo este tipo de situaciones, nos invitaron a ciertos programas de televisión, por ejemplo aquí en TV4, a Voces del Estado, Voces de la Gente. También nos habían invitado, como les mencioné al inicio, en TV Azteca, Televisión Nacional. Este tipo de situaciones, aunque uno las vea un poco innecesarias, el espectáculo, lo que es también la parte pues, de mitote que hacen también cuando pasan este tipo de convocatorias, son importantes porque uno no sabe quién está viendo del otro lado de la pantalla. Del otro lado de la pantalla, por ejemplo, puede estar un niño que diga yo quiero llegar a la NASA y que no sepa cómo. Ok, ya hubo personas que lo hicieron, ya hubo jóvenes también que como yo lo hicieron. Esto es importante precisamente porque nosotros necesitamos roles, necesitamos ejemplos a seguir, necesitamos motivación. Parte de esta motivación también tiene que ver pues, dentro de nosotros, intrínseca como extrínseca. El decir yo quiero llegar hasta ese lugar porque esta persona pudo hacerlo. Por eso es importante también las conexiones que tenemos. Y ahora, para empezar a hacer este tipo de cosas, para empezar a planear nosotros, ¿cuándo empiezo? ¿Hoy o mañana? La respuesta es muy sencilla. Estas sí se las puedo contestar yo, no como las anteriores. ¿Cuál es la respuesta aquí? Ayer. Ya es tarde. Este es, por ejemplo, el cuarto limpio, se llama, donde está el telescopio, el Roman, que es el nuevo que van a lanzar como en 2027. ¿Cuántas personas creen que participaron ahí en la construcción del telescopio? Pues sencillamente participaron. En la construcción de este telescopio sencillamente participaron, fácil decir, bajita la mano, más de 10,000 personas. Bajita la mano. El hecho de que 10,000 personas estén ahí desarrollando tecnología, investigando para que se pueda llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, es impresionante. Y no solamente son ingenieros, también hay administradores de proyecto, gestores, por ejemplo, también hay contadores, también hay personas de inventarios, también hay personas de técnicos de mantenimiento, técnicos de soporte, técnicos de diferentes tipos, pero lo importante es que siempre tienen que estar colaborando entre sí. Esta ya es una foto como un poquito más anterior a lo que les habíamos mostrado. Si se fijan, aquí apenas estaban como intentando ensamblar todo, pero ese es el punto básico de lo que es la ciencia. ¿Por qué empezamos ayer? Pues porque el progreso lleva tiempo, porque siempre hay que planear para mañana,
Porque el éxito no es individual, como les comentaba, siempre detrás de cada historia de éxito, detrás de cada logro, detrás de cada cosa que logra alguien, hay un montón de gente también que está participando. Desde aquí en la escuela, por ejemplo, todos sus logros también son en parte gracias a sus maestros, son en parte gracias a sus familias, son en parte gracias a sus compañeros, a sus amigos, a las personas que están positivamente en sus vidas. Y pues porque sí, porque lo más difícil de algo es comenzar siempre. Uno no sabe a veces cómo empezar a desenmarañar el estambre, la madeja de estambre, pero al momento en que encuentras el límite ya es mucho más fácil. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Pues participando en congresos y veranos, por ejemplo. Si sale una convocatoria, anímense y digan, yo quiero participar, yo puedo participar, y encuentro, por ejemplo, a un maestro que me asesore en este proyecto porque me gusta. Y eso nos lleva a que como están viendo aquí, yo he participado en varios congresos, aquí también por invitación de la parte de investigación y posgrado del sur, son convocatorias importantes porque les dejan algo a ustedes. Y son convocatorias importantes porque también se pueden participar en concursos y proyectos. Aquí, por ejemplo, me faltó una foto porque no la había encontrado del otro proyecto en el que participé en Innovatec. Los dos proyectos en los que participé pasaron por la etapa regional. Entonces, el hecho de que hayan participado dos proyectos, el hecho de que los dos proyectos hayan pasado y el hecho de que también aparte estuviera haciendo otros proyectos me ayudó a construir un CV que pues allí en NASA les dijo, ok, esta persona pues sabe un poco de lo que está haciendo y eso lleva tiempo. O sea, desde el hecho de que les había comentado, ¿se acuerdan de los concursos de matemáticas, de física, de programación? No los hice ayer, no los hice antier, no los hice hace un año, no los hice hace 2, no los hice hace 10, hace 15 años. Entonces, el hecho de que ustedes vayan construyendo una trayectoria, ese sería como el objetivo para llegar a donde ustedes quieran. Si ustedes tienen muchísimas experiencias de este tipo, es más fácil que en los lugares a donde ustedes quieren llegar los contraten, por ejemplo, o les den la oportunidad de hacer prácticas, de hacer residencias, de hacer investigación. Y esto precisamente nos lleva a lo siguiente, cómo empiezan los sueños. Pues los sueños empiezan que ustedes lo tengan, se comprometan precisamente a creérsela, que es lo más importante, trabajando duro, básicamente, poniendo atención en las situaciones que pasan en su entorno y también cazando oportunidades, y eso es parte de lo que les decía. ¿Es suerte también? Sí, sí tiene que ver la suerte. No todo se lleva a cabo como lo planeamos, casi nunca salen las cosas como se planean. Y entonces precisamente este casi nunca salen. ¿Cómo evitamos nosotros que nos perjudique toda esta parte de la suerte? Pues preparándonos. Y también conociendo personas y expandiendo nuestra red, lo que les comunicaba, es importante. Y otra cosa también, manteniendo un equilibrio en nuestras vidas. No solamente enfocarnos en una sola cosa, porque sí es importante hacer, por ejemplo, estudiar, sí es importante el esparcimiento, el ocio, pero es mucho más importante mantener este equilibrio en nuestras vidas. ¿Cómo empiezan los sueños para las convocatorias? Pues desde estar atento a que salgan también, postularse y enriquecerse y aportar a nuestra formación personal, pero también a los demás. El hecho de que, por ejemplo, alguien haga algo, un desarrollo tecnológico, y se lo quede, por ejemplo, nada más para él mismo, no sirve de nada. O sea, la ciencia y lo que es el conocimiento se tiene que compartir siempre. Ese es el punto principal de lo que es el conocimiento, compartirse. Es el fin del conocimiento, compartirse. Y ahora, para así que no es un clickbait y no decirles que no contesté la pregunta con la que se llama mi conferencia, cómo transformar los retos en oportunidades, pues primero hay que cambiar esa mentalidad, que fue también lo primero que yo hice, es decir, bueno, tal vez puede ser que si yo aplico esta convocatoria que hace una estancia en la NASA, yo pueda llegar hasta allá. ¿Qué más? Reformular los problemas y las perspectivas, porque generalmente nosotros nos encasillamos en cierta cosa, vemos cierto panorama que nosotros conocemos a la hora de resolver un problema y después ya no sabemos tampoco cómo solucionarlo, o nos encontramos con callejones sin salida, o pasan situaciones inesperadas como les comentaba. Entonces siempre es importante y sirve bastante el encontrar a otra persona que nos sea capaz también de aportar su perspectiva. Eso es muy, muy, muy importante, porque ese tipo de perspectivas a nosotros a veces también o cambian nuestra forma de ver los problemas o cambian nuestro enfoque de solución, siempre que tengamos un problema. También hay que fortalecer nuestras capacidades de adaptación, la resiliencia, que es muy importante. El que cuando nosotros nos encontremos
son un fracaso, no lo tomemos tan mal. Los fracasos ahí están, existen, nos sentimos a crecer como personas. Y también hay que enfocarse en lo que se puede controlar. Les comentaba yo que por ejemplo, el hacer una estancia en NASA, a nosotros, por ser extranjeros, no nos pueden renovar, por así decirlo, el contrato, se quiere llamar así. ¿Por qué? Porque no somos americanos. Entonces, esas cosas están fuera de nuestro control. Que fue lo que hicimos nosotros, pues no lo podemos controlar, así que hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Y de esa manera, por ejemplo, conseguimos que el mentor, que los doctores, que los maestros que nos apoyaron, se fijaran en que el trabajo que nosotros hicimos para ellos fue bastante satisfactorio y nos dijeron, ok, en un futuro nos puedes contactar. Y nos dijeron, ok, tal vez no pueden regresar para trabajar en NASA porque no son americanos, pero pueden trabajar en compañías que se llaman contractors, como contratistas, que trabajan para NASA. Entonces no necesariamente trabajarían en NASA dentro, sino con una compañía que trabaja para NASA. Y esa es una forma de trabajar en los proyectos que benefician a la humanidad por parte de NASA. Y también ser optimista y proactivo. Esas son como que las cosas más importantes que nosotros podemos tomar en cuenta para que en vez de ver algo como un reto, como una dificultad, algo que no puedo hacer, lo veamos como una oportunidad de crecimiento personal, profesional. Y pues lo más importante de todo esto también es la cooperación. Porque en una época como la actual, en la que es más fácil precisamente decirle a las personas que nosotros construimos paredes, muros, en vez de construir estas paredes como muros, pues hay que construir puentes. ¿Para qué? Para conectar a las personas, para que nosotros como seres humanos nos conectemos entre nosotros. Por eso es importante. Por eso este tipo de experiencias son importantes y por eso el hecho de que yo esté aquí también con ustedes es algo importante no solo para mí, por el ego, no, sino simplemente porque ustedes pueden decir, ok, alguien lo hizo, alguien del sur de mi escuela, entonces yo quisiera también inspirarlos a que ustedes se animen a participar tanto en las convocatorias internas como en las convocatorias del Estado, como en las convocatorias nacionales y sobre todo a que con base en estas experiencias, con base en lo que ustedes saben y lo que seguramente también irán descubriendo qué es en lo que son buenos, qué es en lo que les apasiona hacer, traten de construir una trayectoria que les ayude. Porque sí es mucho más fácil ver los problemas y hacerse de la vista gorda, ponerles aranceles y pues no hacer este tipo de soluciones, ¿no? Eso no va a solucionar nada. Una cosa importante, por ejemplo, también aquí es que dentro del INSUR se trata de practicar un poco también lo que es esta interdisciplinaridad, ¿no? Es decir, que son las carreras, sí son importantes, pero los concursos como Innovatec, por ejemplo, tratan de unir a las carreras desde diferentes puntos de vista, por ejemplo. Este proyecto con el que llegamos al nacional del Innovatec, pues la parte tecnológica, la parte del dispositivo la hicimos nosotros en el teórico, pero nosotros no sabemos hacer una cuenta T, por ejemplo. Entonces, de ahí necesitamos a las demás carreras. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de todos los que les comentaba. Nada más importante que otra cosa. Son enfoques diferentes de desarrollo personal, de desarrollo profesional. Ese proyecto, por ejemplo, se presentó en las ahora extintas, que me comentaron, semanas de las carreras, que, bueno, no hablamos de eso. Entonces, esa parte también es importante. ¿Por qué? Porque les hacen sentir cierta pertenencia. Y la pertenencia tanto a su carrera, como les comentaba, tanto a lo que es la institución, tanto a lo que es el estado, el municipio, el país, son caras de la misma moneda. Ustedes son parte de la humanidad y como la ciencia y el progreso requieren de la cooperación para alcanzar diferentes alturas, como lo mencionó Isaac Newton, por ejemplo, eso de que yo puedo ver más lejos que los demás porque estoy parado, no somos de gigantes, eso es parte también de lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros ya no tenemos que descubrir cientos de años de ciencia para llegar a hacer una tarea. Nosotros no tenemos que descubrir cientos de años tampoco de técnica, por ejemplo, para, no sé, hacer una cuerdita. Ya hay personas que lo hicieron, que perfeccionaron eso y hay que usar eso. Entonces, somos parte de la humanidad, somos parte de cada una de nuestras instituciones y precisamente es importante desarrollar esa pertenencia. ¿Cómo? Pues a través de la recuperación. Y pues, de mi parte, sería todo. Gracias por su atención. Y pues,